Amigos, queridos amigos de toda nuestra plataforma de guías médicas, vamos a dar inicio en este otro bloque de entrevistas, de conversatorios, con un tema que no hemos tratado tan a menudo, que tiene que ver con la oftalmología. Y en este caso vamos a hablar sobre los diferentes tipos de urgencias oftalmológicas que se presentan, cuáles son las más comunes. Y por supuesto, en la voz de la especialista, quien es la doctora Lorena Pimentel, que está a nuestra mano izquierda, seguramente mano derecha suya en la pantalla, quien nos va a hablar sobre este tema tan común y sobre todo que nos causa mucho nerviosismo. Doctora Lorena Pimentel, bienvenida a este espacio. ¿Cómo se encuentra usted en este momento? Gracias por la oportunidad. Muy contenta de poder participar en este conversatorio. Qué bueno, doctora. Cuéntele a todos nuestros seguidores, porque nos están viendo de diferentes partes del país, ¿desde dónde usted se encuentra? ¿Dónde presta usted sus servicios principalmente? Bueno, principalmente me encuentro en la ciudad que crece sola, Chitré. Oh, Eh, Son todos bienvenidos. muchas gracias. Gente maravillosa desde Chitré, me consta. Doctora, ¿usted también pasa consulta en Agua Dulce? Correcto, los miércoles consulto en Agua Dulce, en el Centro Médico Integral del Paciente Diabético, y los sábados consulto en Coronado, en la óptica Sosa y Arango. Ah, excelente. Bueno, ya saben, ahí están los datos principales de la doctora y es muy importante que los escuchen porque ahora vamos a entrar en el tema que está súper increíble porque la verdad, si a mí me pasara alguna urgencia en mi ojo, doctora, ténganlo por seguro que yo la voy a llamar a usted porque eso da terror. Porque de repente uno en la mano se corta y uno ve la herida y pues dice, bueno, estoy sangrando mucho, seguramente es de punto y va a urgencias y ya sabe más o menos a qué se va preparado. Pero cuando hablamos de ojo, hay diferentes tipos de urgencias que de repente por cuerpos extraños, alguna sustancia química que cae en el ojo, sobre todo con los niños. Entonces son diferentes tipos de urgencias que quisimos tratar y usted muy bien ha redactado en la edición número 40, esta edición de junio-julio, en la página 48 y 49, ahí está el texto completo y nos habla sobre este tipo de urgencias oftalmológicas. Doctora, cuéntenos un poco en qué consisten las urgencias oftalmológicas. ¿Nos puede dar un pantallazo de lo que significan? Bueno, la urgencia oftalmológica, pues, es cualquier condición que me ponga en riesgo la capacidad visual del paciente, que si no se diagnostica a tiempo y rápido, puede conllevar a la pérdida de la visión. En este sentido, fue muy difícil para mí sintetizar en tan pocas palabras todo lo que abarcan las Wow. urgencias oftalmológicas, porque definitivamente hay algunas que ameritan la atención inmediata, mientras que hay otras que pueden esperar un par de días, ¿ok? Okay. Pero pues las principales quedaron sintetizadas en el artículo, pues. Sí, sí, definitivamente, doctora, usted es oftalmólogo, pero también tiene una subespecialidad que es en retina y vítreo. Y eso pues nos coloca en una posición un poco más amplia y en el abordaje de este tipo de urgencias, porque si podemos definir, y ya entrando en la materia como tal, de los diferentes tipos de urgencias que usted trató de manera muy resumida, porque bien lo ha dicho, es súper amplio, vamos a hablar un poco de los de ojos rojos. ¿Qué pasa con los ojos rojos? ¿Cómo se presenta este tipo de urgencia? Porque, por ejemplo, hoy vi a un joven en la oficina que trabaja con nosotros, parte del equipo, y tenía un ojo súper rojo. Y lo primero que uno dice es, se le rompió una venita. No sé si eso es así, doctora. Bueno, es importante saber que no todos los ojos rojos son urgentes, ¿listo? El ojo rojo es un síntoma o un signo pues realmente inespecífico. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas patologías oculares, no necesariamente las urgencias, cursan con ojo rojo. Listo. Las más frecuentes o lo que yo consideraría urgencias son las más comunes que la mayoría de ustedes conocen, que son la conjuntivitis, Ah, ¿verdad? muy bien. Entonces, es importante que
mira lo que acabas de decir, tu compañero tenía solo un ojo rojo. Uno Es solo. diferente que tengas un ojo rojo a que tengas los dos. Normalmente las conjuntivitis son bilaterales en la mayoría de los casos. Entonces, eso nos ayuda a diferenciarla de otras condiciones que pueden o no ser tan graves, como me dices, la ruptura de los capilares, que a veces causa impresión en los familiares de los pacientes y los asustan muchísimo porque es algo aparatoso, pero no es grave. Ok. Mientras que la conjuntivitis, por ejemplo, una conjuntivitis sobreinfectada o una úlcera, ¿verdad? Puede ocasionar un ojo rojo y eso sí es más urgente que una ruptura de capilares. Ahora, ¿qué tan grave podemos definir un ojo rojo? O sea, ¿qué tan grave debemos nosotros estar atentos a ese síntoma en específico? ¿O cuántos días? Para nosotros entonces, porque usted acaba de decir de que pues un capilar roto no es una urgencia ni es algo mayor que quizás a lo mejor se puede calmar con, digo yo, con algo que hidrate el ojo, ¿no? Un colirio, este tipo de cosas que se usan, no lo sé, pero ¿qué debemos esperar nosotros ante qué síntoma debemos estar alertas para saber de que ese ojo rojo nos está diciendo que algo grave está pasando en el ojo y que tenemos que ser atendidos? Interesante pregunta. Ahí yo me guiaría por, si tenemos un ojo rojo, hay que estar pendientes de que la visión no disminuya. Ok, Si hay una disminución visual, algo está pasando y debemos hacernos evaluar, ¿ok? Y dos, el dolor. Una cosa es tener sensación de brusca o arenita en relación a un ojo rojo y otra cosa muy distinta es tener un dolor intenso de tipo opresivo en ese globo ocular que te dé náuseas, vómitos o que se irradie a todo el claro. hemicráneo. Ok, Esos dos síntomas pues deben hacernos súper buscar importante. ayuda rápida. Ok, muy bien. Bueno, entonces ya estamos claros, los que nos están escuchando ya saben, la doctora acaba de definir cuáles son las dos causas que nos alertan ante ese ojo rojo. Ahora bien, la pérdida de visión. Cuando hablamos de pérdida de visión, doctora, ¿a qué se refiere? Porque en algún momento una persona quizás pueda haber no comido y tiene algún índice bajo de glicemia y pues se desmaya y pierde la visión. A lo mejor piensa que es algo que le está pasando en la visión, pero no necesariamente debe ser así, ¿no? Así Entonces, es. háblenos un poco de la pérdida de visión. ¿Cómo es considerada una urgencia ante la pérdida de visión? Ok, lo que tenemos que tener presente es, lo has dicho muy bien, si yo tengo una hipoglicemia, me desmayo, o sea, hay otras cosas que lo están causando y la persona sabe, no comí, tengo la presión baja, etcétera. En el caso oftalmológico, una pérdida visual, ¿a qué me refiero yo con eso? Por ejemplo, aquellos pacientes que de pronto comienzan o llevan un par de días viendo flashes de luces, como si les Ok, tomaran foto con un flash y de pronto empiezan a ver súbitamente como mosquitas volantes o cuerpos extraños flotantes. Miran hacia un lado, van para allá, van para el otro. Este síntoma asociado a los flashes y que luego la visión baje como si fuera una cortina, una mancha negra que viene de afuera hacia adentro en cualquier cuadrante de la visión, es un signo de alarma importante porque nos podría estar indicando que hay un desprendimiento de retina. hay un Otra desprendimiento de cosa, retina. Ok, correcto, otra cosa, pero no es los cuerpos flotantes, sino la mancha negra que viene de afuera hacia adentro. ¿Listo? ya. Ok, Eh, Otra forma de pérdida visual es, el paciente empieza a ver borroso, al día siguiente baja la visión, ve más borroso, al día siguiente baja la visión, hasta que llega un momento en que con ese ojo no distingue. Es una pérdida visual progresiva en el transcurso de un par de días. Esa pérdida visual rápida no es normal. ok. Esa pérdida visual rápida nos debe hacer buscar ayuda. Me van a decir, bueno, hay cataratas, pero la catarata no ocasiona una pérdida visual tan rápida. Normalmente el paciente pierde la visión en meses o hasta un año o más, ¿ok? Ya. Y la tercera pérdida visual, perdóname, dime. Sí, no. Adelante, doctora, que se me ocurrió decirle algo del glaucoma, ¿no?
pero bueno, eso ahorita se lo pregunto para saber ese otro tipo de patología que me consta que la De gente... pérdida visual. Sí, es Ujú. diferente. Ok. Correcto. La tercera pérdida, el tercer tipo de pérdida visual es aquel que es súbito. Yo me acosté y estaba viendo bien y me despierto y por ese ojo no veo nada. Ah, Normalmente esas pérdidas súbitas indoloras pueden estar relacionadas con eventos isquémicos en la retina, oclusiones venosas o arteriales de los vasos retinianos. wow. Entonces, ves que el tipo de pérdida visual es distinta. Es totalmente Cuando tú tienes diferente, sí. una conjuntivitis, pues tú vas a tener una visión borrosa que va, viene, pero tienes el ojo rojo, tienes secreción, o sea, la pérdida Claro. visual está justificada. En estos otros casos, el ojo está tranquilo, no hay ojo rojo, no hay nada. Es diferente, pues. Doctora, ¿y cómo aborda usted este tipo de urgencias? Por ejemplo, cuando una retina se desprende, porque bueno, la persona estaba trabajando se dio un golpe en el ojo con algún cuerpo extraño, bien sea con el filo de una mesa. Por cierto, este fin de semana, un cliente que atendí convulsionó, no delante de mí, sino que me cuenta porque le veo 4 puntos en su ojo y pues obviamente tenía el ojo bien con bastante sangre producto pues del golpe tan fuerte que se dio. Sin embargo, él dice que no hubo ninguna otra mayor cosa, pero se pudo haber desprendido la retina, ¿no? Ok, los traumas contusos, como el que refieres, trauma contuso es un trauma fuerte que te das con un objeto, ¿verdad? Y que no causa ruptura, ¿verdad? Del globo ocular. En este caso ocasionó una lesión cutánea, pero no en el globo ocular. Exacto. Lo que hacen es que favorecen, como hay un movimiento de sacudida fuerte, favorecen lo que llamamos el desprendimiento de vitrio posterior. Ok. Dentro de nuestro ojo, el ojo en su parte posterior está lleno de una gelatina que es el gel vitrio. Estas sacudidas fuertes predisponen o aumentan, aceleran el desprendimiento de este gel y en ese desprendimiento del gel se pueden traccionar pequeños pedacitos de la retina, se abren agujeritos y entonces se produce el desprendimiento. Es Ah, importante que cuando tengamos golpes en la cabeza, aquellos pacientes mayores que se sí, levantan al baño, se caen, se dan claro. golpes en la cabeza y todo lo demás, es importante una revisión oftalmológica del fondo de ojo en el transcurso de los próximos días transcurrido el golpe. Ok. Porque si hay un agujerito, nosotros como retinólogos podemos darle láser a ese agujero Ok. o a ese desgarro y evitamos o prevenimos el desprendimiento de retina. Una vez el desprendimiento está, el desprendimiento quiere decir Ujú. que el fluido dentro del ojo se ha metido por debajo de la retina y la ha levantado. Y si la retina está levantada, pues no podemos enfocar la imagen sobre ella y no vemos. ¿Ok? Ya. Y eso tiene solución. ¿Se puede revertir Sí, esto? claro. Sí, claro. El paciente se lleva a cirugía y entonces la retina vuelve a ponerse en su sitio. Ah, excelente. Bueno, por lo menos es una buena noticia de saber de que ahora, pues con láser y con esas técnicas que usted muy bien maneja en el salón de operaciones y con los equipos que tiene, que son súper innovadores en el área, usted puede abordar este tipo de pacientes para estas urgencias. Ahora, le había dejado en el aire el glaucoma, que también es una pérdida de visión, pero no es una urgencia, sino simplemente es una patología, ¿no? Ok, eh, la única urgencia en el glaucoma es lo que llamamos el glaucoma agudo de ángulo cerrado. Este glaucoma no es tan frecuente. Lo que más tenemos aquí es un glaucoma primario de ángulo abierto, que como dicen todas las campañas, es el enemigo silencioso. El Sí, paciente no se va a dar cuenta ni de que claro, tiene la presión alta, ni de que está perdiendo visión hasta que es demasiado tarde. Entonces, claro. el glaucoma, por lo general, no causa síntomas. No ¿Ok? causa síntomas. Entonces, el glaucoma agudo de ángulo cerrado es distinto. Este glaucoma suele darse en pacientes que genéticamente tienen esa predisposición a tener estrechas esa estructura que llamamos el ángulo camerular dentro de nuestro ojo. Eso se puede dar en pacientes hipermétropes altos o en aquellos pacientes que tienen cataratas de larga data. Estos pacientes que tardan años en operarse y tienen estas cataratas duras, intumescentes o rubras. Entonces, ellas empujan
el iris hacia afuera, cierran el ángulo y la presión del ojito se eleva bruscamente. Cuando la presión se eleva bruscamente, allí el paciente sí va a tener un dolor intenso. Y esto no es un dolor que el paciente llega conversando de tengo dolor en el ojo, no, el paciente llega tapándose el ojo, el dolor se irradia al hemicráneo, normalmente tienen náusea, vómitos, el paciente no come, no duerme. Claro. Este es el tipo de glaucoma que da dolor y este sí es una urgencia, tenemos que manejarla. Ah, muy bien. Bueno, no fue entonces en vano la referencia que le hice del glaucoma. No, Lo no, que no, pasa es no. que he sabido de gente que, no, que pues ha tenido el desarrollo de esta patología y no lo sabía. Y de repente dice, bueno, perdí la visión y nunca lo supe, ¿no? Pero bueno, eso es parte de la evaluación que usted hace en la consulta. Entonces hablábamos de las tres principales patologías o urgencias ante la pérdida de visión, que era el desprendimiento de retina, el otro que hablamos fue el... Nos fuimos, nos fuimos. Las oclusiones vasculares. Las Las oclusiones oclusiones vasculares, vasculares correcto. retinianas. Ok. Ujú. Y el tercero era, ¿cuál fue A ver, ¿qué la fue lo otra otro? Ya urgencia? Se nos llevamos, fue la ya hablamos idea, tanto, pero sí que se hemos hablado tanto, A hemos ver, hablado tanto. Bueno, lo importante acá, doctora, es que la persona entonces sepa que cuando tiene todas esas visiones que son intermitentes, que cuando está acostado de repente pierde la visión, tiene que recurrir inmediatamente al especialista a ser evaluado, que no espere tanto tiempo porque puede ser tarde. Ahora, hay casos en los cuales a la persona ha esperado muchísimo por diversos factores y ha perdido la visión y ya no se puede recuperar o siempre hay algún tipo de solución. sí, existen casos en que el paciente llega tarde, realmente. Entonces, ese es el grado de concientización que nosotros queremos lograr con estos tipos de espacios que estamos recreando para todos los seguidores de la plataforma, para que entiendan pues que la visión no es menos importante que otras partes del cuerpo, ¿no? Es súper importante. Ahora vamos a hablar de la visión de mosca. La visión de mosca, doctor, este tipo de urgencia. Yo no sé, no entendí mucho esta parte, así que no sé si es que uno ve cositas chiquititas en la vista. A ver, cuéntenos este tipo de urgencia. Bueno, lo más frecuente, acuérdate dónde estoy, en Chitré, lo más frecuente es que el paciente te llegue y te dice que cuando se pone la basquiña o cuando se pone la pollera o una camisa blanca, está matando mosquitos y así se dan cuenta y el familiar le dice, no hay mosquitos, pero es que el paciente está viendo los cuerpos flotantes, lo que llamamos moscas flotantes, y está tratando de matarse los mosquitos y no hay. ¿Ok? Y así se dan cuenta. Claro, Eh, Otros ya han escuchado, pero, o sea, esto es más frecuente de lo que la gente piensa y más frecuente de lo que se habla, porque tú no vas a una fiesta y le cuentas a alguien que está viendo una mosca volante. sí, claro. Entonces, lo típico es que el paciente note cuando hay días soleados o cuando hay superficies, paredes muy claras o cuando trabajan con computadores con fondos de pantalla claros. Sí, Ahí pueden notar que hay algo. Entonces la gente lo empieza a ver como si fueran mosquitos, ok, pero no son. Luego se dan cuenta que no son. Típicamente miran hacia un lado y estas manchitas flotan tenuemente hacia el lado donde miran, claro. miran hacia el otro y hacen exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué son? Que a la gente le preocupan un montón y llegan estresados, que es glaucoma, que van a perder la vista, son parte del proceso degenerativo del globo ocular. Dentro, como ya expliqué, del globo ocular está ese gel vítreo y él degenera. Él está hecho de ácido hialurónico, colágeno, él degenera y al degenerar se Claro. genera una interfase que da esa visión de puntitos o moscas flotantes. Excelente. ¿Y cómo abordamos este tipo de urgencia, doctora? ¿Qué se hace a un paciente que presenta este tipo de mosquitas en la Se visión? le, se le educa básicamente y se le explica qué es lo que está sucediendo. Y normalmente, una vez que el paciente entiende que esto es parte normal de su proceso de envejecimiento o de ponernos interesantes, vamos a llamarlo así, Ok, el paciente se relaja. Obviamente se le explican los signos de alarma. ¿Por qué? Porque si empiezan a ver los flashes de luz, si empiezan a ver las manchas, un aumento significativo, porque normalmente uno sabe cuál es su mosca volante. claro, Se vuelve claro. amigo de su mancha.
Sí, empieza Y a saludarlos inclusive a los amiguitos de esas mosquitas que van constantemente básicamente, apareciendo. pero si de un día a otro hay 40 más, eso no es normal, Claro, entonces tiene que irse a chequear, ¿ok? así es. Lo más importante y lo que tiene que tener la gente claro es que las moscas volantes no quitan visión, tal vez afectan un poquito la calidad visual, pero no la cantidad, ¿ok? Sí, molestan, definitivamente deben ser bien molestosas. Así es. Ahora, vamos a hablar de este tema que seguramente una persona adulta, en los anteriores los pueden referir, pero esta debe ser muy común inclusive en niños que son cuerpos extraños y químicos. Las urgencias que se presentan por cositas que nos caen en el ojo, por de repente ahorita que está muy de moda echar alcohol en todas partes, no sé qué tan grave es el alcohol o qué tantas urgencias ha tenido con lo del alcohol, doctora. No sé si la Eh, gente ha pensado de que de repente creo que tuve contacto con mi ojo ante el COVID y me pongo alcohol en el ojo. Yo no sé si eso lo está viendo en la te consulta. pasan las manos así. Eso, eso. ¿Qué tan grave le ha ocurrido? O sea, ¿ha visto este tipo de casos en la consulta? Sí, Ahora, se ¿el pasa alcohol genera mucho daño en la visión? fuera de una quemadura química, una conjuntivitis química, no, no mucho más. No, Gracias a nada Dios. más, Afortunadamente, pero hay que tener afortunadamente. cuidado porque definitivamente el paciente la pasa mal. Sí, 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 sí. Bueno, Ahora, con respecto a ajá, lo que dijiste de los sí, niños, la verdad que la lesión o la urgencia más frecuente con los niños es ok. cuando iban al colegio, los lápices, las heridas con los lápices. Entonces, eh, es una de las cosas más prevenibles mediante la educación en casa. Siempre, o sea, decirle a los niños y enseñarlos desde chiquitos que los lápices no se agarran así, se agarran con la punta siempre para Ok, abajo, ¿ok? claro, Porque es claro, lo más común, el niño tiene el lápiz así, el otro voltea y enseguida pues tenemos inmediatamente. Sí, sin la querer, de terapia. repente le empujó el brazo y wow. Exactamente, entonces es una de las más frecuentes. Y la otra es que pues los niños están jugando o están peleando y la lesión por la uñita, que Ok, ocasiona una laceración corneal, una desepitelización corneal. Afortunadamente la mayoría tienen solución y sin qué bueno, consecuencias muy excelente. graves. Yo recuerdo cuando, que pues en algunas oportunidades que hemos conversado, que me pareció muy bonito ver un paciente visitándola, y me refería al paciente que es paciente suyo hace mucho rato, que él tuvo una urgencia oftalmológica que fue que él tiene un almacén allá en Chitré y usted le salvó el ojo porque parece que esa grapa, si mal no recuerdo, o sea, una grapa, un clip, se le Una impidió, grapa de mueble. porque trabajaba tapizando, no sé bien a qué se refería, pero fue bien grave esa urgencia, ¿no? Sí, la grapa era uno de estos, ¿sabes? Cuando vas por los almacenes de la central y esas cosas que tienen como los maniquíes colgados arriba en los techos, esos Ajá, maniquíes los guindan como con hilo de pescar y los pegan al cielo raso con ok, una grapa de para que no mueble. se vean, sino que queden flotando. Exacto, entonces como que estaban quitando el maniquí, presionó Ajá, hacia abajo el ok. maniquí y claro, la grapa se vino con todo y el hilo y quedó incrustada en el medio del ojo, ¿no? Wow. Esa sería la urgencia a la que, por ejemplo, el tipo de urgencias a la que me refiero en el artículo, que los familiares y la mayoría de las personas hoy con redes sociales y todo, pues es importante que sepan que si tenemos un objeto incrustado dentro del ojo, número uno, no hay que retirarlo en casa, ¿ok? Ok, No hay que retirarlo en casa. Esa persona tenía, por ejemplo, la grapa, una patita de la grapa estaba dentro del ojo y la otra pues estaba afuera. Obviamente tenía dolor, todo lo demás, pero lo que claro. hay que hacer en ese momento es ocluir el ojo y no lo podemos hacer ni con cosas sucias ni nada. Lo ideal, pues lo que encontremos en la casa, la mayoría tenemos vasos de plástico, de foam, de esos blancos, Sí, y uno puede poner el ok, vasito y cinta adhesiva. ok. Eh, y muchos artículos lo que te dicen es que pues le tapen el otro ojo. La idea es que el paciente, si tiene los ojos abiertos, va a estar viendo y va a estar
pues buscando y moviendo. Claro. Entre más mueva, más podemos hacer daño a las estructuras oculares. Si parchamos o tenemos los ojos tapados, el paciente va a estar más tranquilo hasta que llegue al cuarto de urgencias y podamos ver qué pasó. ¿Ok? Ese paciente se volvió un amigo muy querido, obviamente, y la verdad es mi paciente estrella. Sí, sí, definitivamente poder haber recuperado su ojo, porque pudo haberlo perdido, o Sí. por lo menos la visión, ya lo hace, no solamente, como usted bien lo ha dicho, un paciente fiel a su consulta, sino también un buen amigo. Me consta, yo lo vi, así que me acordé y pensé citarlo porque la verdad que es muy bonito saber que lo que usted hace puede ayudar a muchas personas y sobre todo eso que acaba de decir, de ese dato de tapar los dos ojos, de colocar un vaso de foam con un tape, yo no lo sabía. Yo de verdad no lo sabía y seguramente muchas personas que nos están escuchando tampoco lo saben. Entonces, eso ayuda muchísimo. Doctora, hay muchas formas de abordar las urgencias. Supongo que los métodos son diversos. ¿Nos puede referir cuál ha sido el caso más complicado que ha tenido en lo largo pues, de su desempeño profesional? Que dicho sea de paso, ¿cuántos años tiene siendo oftalmóloga? Eso no se pregunta. No, pero perdóneme que usted está muy Des- joven. Desde el 2006. Súper, súper. Ya tiene unos cuantos años viendo diversos casos. ¿Cuál ha sido el más complicado? El caso que usted dijo, me jalo los cabellos porque no sé qué hacer con este paciente, conozco las técnicas, pero qué difícil, porque yo supongo que la precisión con la que tiene que manejar la cirugía. Bueno, yo, por ejemplo, con este pulso no podría jamás ni pensar en mi vida. Nunca pude estudiar odontología, mucho menos pude haber estudiado oftalmología en cuanto a cirugía. Bueno, lo curioso es que cuando te llega la urgencia y ya la tienes ahí, el chip le cambia a uno y uno se pone en modo salvemos el mundo. Entonces, realmente, realmente siempre se nos ocurre algo. Eh, es curioso. Bueno, uno de los casos más demandantes fue ese de la grapa, porque cuando él llegó, Ujú. yo estaba recién, no tendría ni un año de estar nombrada en el hospital y realmente no había mucho con qué trabajar. Así que fue complicado. Pero el otro que recuerdo es alguien que se cayó en estado de embriaguez de frente y se dio con una piedra exactamente en el globo ocular. Wow, Y, y realmente llegó con un ojo abierto como un plátano, literalmente. wow, Em, y tardé como 2 horas y media en rehacer y recolocar todo lo que pude para mantener el globo ocular en la cara y el paciente ve movimiento de manos. Definitivamente que es un logro, no es mucho, porque me vas a decir, bueno, no puede leer, pero definitivamente el hecho de que un paciente, y era joven además, claro, entonces claro. paciente joven, que logremos preservar el globo ocular y que es por lo menos algo vea, pues siempre es una ganancia. Es Pero una ganancia. gracias a Dios la mayoría de las urgencias no son tan graves como estas. La mayoría de Claro. las urgencias son los típicos cuerpos extraños que le caen a la gente que está soldando o algún bichito que voló y cayó ahí. Entonces Sí, estas se sí, resuelven, suelen claro. resolverse bien cuando se busca atención médica a tiempo. Así es. Bueno, hay unas recomendaciones que usted nos puede dar a todos de cosas básicas de cuidar en casa cuando salimos. Por ejemplo, el uso de estos lentes de seguridad que se están usando ahora son más comunes que antes por lo de la pandemia. ¿Qué La debemos hacer? pandemia nos ha ayudado Nos ha ayudado, sí. La verdad que bastante, sí, bastante. ¿Qué nos puede bastante. recomendar, doctora? ¿Qué Bueno, prevención podemos hacer ante este tipo de urgencias que hemos citado en este momento? ok, la verdad que lo más importante, el control estricto de patologías como la diabetes y la hipertensión. Sí, Eh,
si estamos trabajando con esmeril, con aquellos pacientes que hacen soldadura, este tipo de cosas, definitivamente las gafas de protección son un imprescindible, porque nunca pasa nada hasta que pasa, y cuando Claro, pasa, tenemos problemas. Eh, que el paciente no espere, si sabe que le cayó algo, que no espere en su casa, si claro, sabe que no lo ha podido, pues lo ve, está ahí el cuerpo extraño, no va a salir solo, tiene que acudir al cuarto de urgencias. claro. Es importante saber que si estamos en casa y sentimos que nos cae un cuerpo extraño, la reacción normal es vamos a frotarnos. El frote no es adecuado. Si tenemos, o sea, la lógica me indica, si me cae un cuerpo extraño dentro del ojo y yo me froto, lo que voy a hacer es a incrustarlo dentro de las estructuras. Entonces lo que tengo que hacer realmente es correr al Claro. lavamanos, a la ducha, abrir el ojo y echarme abundante agua. Ok, Eso lo va a sacar rápidamente. Si yo me froto, lo incrusto o lo desplazo por debajo del párpado y va a ser mucho más difícil extraerlo. ok, perfecto. Bueno, doctora, yo creo que el tema es súper interesante. La verdad que, como usted misma lo ha dicho, podemos pasar todo un par de horas hablando de los diferentes tipos de urgencia, pero creo que es como el abreboca de todo lo que vamos a ir tratando con usted sobre lo que tiene que ver con la retina, con el vitrio y los diferentes tipos de patología que se están manejando en nuestro país, porque obviamente dependiendo de la actividad, de lo que hacemos acá, pues tenemos otro tipo de patologías que son manejadas de forma diferente y para eso está usted prestando su servicio. Y no hay distancia que se pueda manejar porque por telemedicina también podemos hacer consultas, podemos hacer preevaluaciones y Claro. bueno, las personas tienen una buena excusa para visitar a una de mis ciudades preferidas, que es Chitré. Así que yo pienso que sería un excelente paseo y una muy buena consulta porque usted es una excelente persona y una excelente profesional. Gracias. Así que bueno, doctora, muchísimas gracias por compartir brevemente tan amplio tema y sobre todo pues le dejo para que se despida de todos los seguidores y nos vemos en un segundo espacio. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, gracias a los seguidores por la atención prestada y cualquier duda, inquietud, pues estamos a la orden en el Instagram, doctora Pimentel IOA. Saludos para todos y nos vemos en otro espacio. Gracias.